Al principio no lo procesé. Parpadeé, creyendo que el viento había arrastrado algo de basura frente al portal. Pero luego reconocí mi bolsa azul. Esa que usaba para el mercado. Estaba abierta. Desfondada. Y al lado, el bastón de George. Roto. Como si alguien lo hubiese pisado con rabia. Me acerqué en silencio, el corazón encogido. Y entonces lo vi todo. Mis cosas. Mi vida. Tiradas como si no valieran nada. Ropa mojada. Libros empapados. La foto de nuestra boda. Bajo un arbusto, con la cara de George Cheshaka por el barro. Una caja de lata con los dibujos de Lisa. Aplastada. Y el álbum familiar. A medio abrir, como un recuerdo que alguien intentó borrar. Volví una tarde de domingo. El tren llegaba con retraso, y las maletas pesaban más de lo que recordaba. Había estado fuera solo 5 días, una visita breve a mi amiga Inés en Zaragoza, con una parada en el Congreso de Mujeres Mayores y Filantropía. Nada fuera de lo común. Pero yo estaba contenta. Me hacía ilusión volver. Siempre me hacía ilusión volver. Había comprado un tarrito de mermelada de higo que a Lisa le encantaba. También un libro ilustrado de cuentos africanos que pensé leerle antes de dormir. Para Rachel, una bufanda de lino suave. Aunque no me lo agradezca, pensé, quizá le recuerde que sigo aquí. Qué ingenuidad la mía. La primera señal fue el silencio. No el silencio de una casa vacía. Sino ese otro silencio. El que se siente como una puerta cerrada desde dentro. La segunda señal fue el césped. Mis cosas estaban ahí. Abandonadas. Una maleta abierta con la ropa expuesta como si alguien la hubiese sacudido con rabia. Unos libros mojados. La foto enmarcada de George, rota en la esquina. Mi álbum de boda, a medio abrir, bajo un arbusto. Me acerqué como quien no quiere entender. Como quien no quiere aceptar. Tal vez me equivoqué de casa, pensé un segundo. ¡Qué disparate! Pero una parte de mí quería que fuera un error. Y entonces lo vi. Pegado con cinta adhesiva en la puerta. Lo siento, mamá. La casa ya no tiene espacio para todos. No estaba firmado. Pero reconocí la letra enseguida. Rachel. El corazón me golpeó el pecho como si buscara escaparse. Me apoyé en la barandilla para no caer. Sentí que las piernas me fallaban. Nadie me preparó para esto. Nadie me dijo que una hija puede echarte de tu propia casa. Sin una palabra. Intenté marcar su número. 1 vez. 2. Nadie respondió. Escribí un mensaje. Rachel, estoy afuera, ¿qué pasa? Estoy asustada. Nada. Me senté en el escalón de piedra que tantas veces limpié con mis propias manos. Recordé cuando Lisa aprendía a andar y se caía justo ahí. Cuando George llegaba con flores envueltas en papel de periódico. Cuando Rachel lloraba por un examen y yo le preparaba chocolate caliente. Ahora, ni una manta me ofrecían. ¿Y si un día su propia hija le pegara una nota en la puerta, diciendo que ya no hay espacio para usted? Si alguna vez ha sentido que le quitaron su lugar, suscríbase. Este canal también es para usted. Una vecina pasó caminando con su perro. Me miró con cierta incomodidad, como si supiera algo que yo no. Quise llamarla. Pero algo dentro de mí se rompía en silencio. Los minutos pasaban. Las luces del interior estaban encendidas. Había voces. Risas. Gente adentro. Y yo. Afuera. No grité. No toqué la puerta con fuerza. No hice escándalo. Solo me quedé allí, como una estatua viva. Pensando en todo lo que hice por esa casa. Por esa familia. Rachel vivía conmigo desde que se separó por segunda vez. Yo cuidaba a Lisa cuando ella no podía. Yo cocinaba, limpiaba, pagaba la mayoría de los gastos. Yo convertí esa casa en un refugio para todos. ¿Y ahora?
Ni siquiera una explicación. Solo una nota. Como quien deja instrucciones al jardinero. Pasadas las 10, decidí mover mis cosas. Con manos temblorosas, fui rescatando lo que podía. Las fotografías, el diario de George, mi caja de costura. Había cosas rotas. Cosas desaparecidas. Mi anillo de boda no estaba. Mi cajita de cartas de juventud, tampoco. El dolor no era por los objetos. Era por lo que representaban. Eran mi vida. Y alguien había decidido que mi vida ya no cabía en la suya. Llamé a Clara, mi vecina más cercana, casi a medianoche. Al oír mi voz, vino corriendo con bata y zapatillas. Me abrazó sin preguntar nada. Solo dijo: «Aquí tiene una cama, señora Margaret. No está sola». Y por primera vez esa noche, lloré. Lloré sin gritar. Lloré como llora una madre que no entiende en qué momento perdió su lugar. Como quien intenta recordar si dijo algo que no debía. Si fue demasiado, ella misma. ¿Tan difícil era decirme la verdad a la cara? ¿Tanto estorbaba mi presencia? ¿Acaso no era yo la que mantuvo ese techo en pie durante años? Dormí poco. En la madrugada, me senté en la cocina de Clara, con una taza de tila en las manos. El olor a pan tostado me recordó los domingos con mamá. Cuando el mundo parecía un sitio más sencillo. Cuando los hijos no echaban a sus madres. Cuando la palabra hogar no dolía. Clara me ofreció quedarse unos días si necesitaba. Yo negué con la cabeza. Lo que necesitaba no era consuelo. Era entender. Y en ese momento, lo supe. Mi lugar ya no era en esa casa. Pero mi historia, aún no había terminado. Porque uno no pierde su dignidad por ser echado. Uno la pierde cuando deja de creer que merece algo mejor. Y yo, aún creo. Creo que a los 78 años, una mujer aún puede reconstruirse. No desde la rabia, sino desde la verdad. No me fui. Me echaron. Pero yo elijo cómo volver, con fuerza o con amor. Y esta vez, elijo ambas. Tardé varios minutos en decidirme. Mis manos temblaban sobre la madera. Toqué una vez. Suave. Esperando que todo fuera un malentendido. Que Rachel saliera con cara de sorpresa, con los brazos abiertos, diciendo: «Mamá, perdón. Fue un error. Alguien debió confundir las cosas». Pero no. La puerta se abrió solo unos centímetros. Suficientes para ver su cara. Fría. Sin rastro de ternura. «Ah, mamá». Como si no me esperara. Como si no fuera mi casa. Detrás de ella, Daniel. No dijo una palabra. Solo cruzó los brazos, como si se preparara para una discusión. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo Rachel, mirando hacia la calle. «Los vecinos pueden verte». Los vecinos. La vergüenza no era haber dejado a su madre en la calle. La vergüenza era que alguien la viera. A ella. A mí. Intenté mantener la compostura. Mi voz apenas salía. «He vuelto. Rachel, mis cosas están afuera». «No entiendo». «¿Hay algún problema?». Ella suspiró, como si yo fuera una molestia más en su lista. «Mamá, ahora es nuestra casa. Tú te fuiste sin avisar, y, bueno. Aprovechamos para organizarnos. Los padres de Daniel también van a venir a vivir aquí. La casa no es tan grande. Tienes que entender». ¿Entender qué? Que ya no tenía lugar. ¿Que mi ausencia de 5 días era excusa para borrarme? Pero, dije casi en un susurro, ¿y Lisa? ¿Dónde está? Rachel miró hacia atrás. Daniel movió la cabeza. «No la molestes. Está en su cuarto. Ya le explicamos que estás en un viaje». Un viaje. Como si estuviera muerta. Como si yo ya no existiera. Intenté mirar más allá del marco de la puerta. Ver un trozo de su mochila, su voz.
Su sombra. Nada. Solo vine a recoger mis cosas, Rachel. Algunas no están en el césped. Ella cerró la puerta un poco más, dejando solo su rostro a la vista. Ya lo hemos guardado todo. Si falta algo, te lo podemos mandar por correo. Pero no es buen momento ahora. Silencio. Un silencio que cortaba el alma. ¿Podemos hablar adentro, por favor? Solo 5 minutos. Rachel bajó la mirada. Después la volvió a subir, pero sus ojos ya no eran los de mi hija. Eran ojos duros, llenos de distancia. Mamá, por favor no lo hagas más difícil. Te quiero, pero ya no es como antes. Tienes que aprender a soltar. Y entonces lo supe. Ese te quiero no era un te quiero. Era un portazo disfrazado de afecto. La puerta se cerró. Sin un abrazo. Sin una despedida. El golpe fue seco. No solo en la madera. En mi pecho. Me quedé allí, parada, como un mueble viejo que alguien deja en la acera. Demasiado usada para el salón, demasiado valiosa para la basura. Pero nadie quiere cargarla. Apoyé una mano en la puerta. Como si pudiera acariciar a Lisa a través de la madera. Como si pudiera decirle: abuela sigue aquí. No está sola. Pero no pude. Me di la vuelta despacio. Una vecina cerró su ventana. Otra fingía barrer, sin mirarme. Yo no era Margaret Wetmore. Yo era esa mujer a la que su hija había echado. Y ahora todos lo sabían. No lloré. No entonces. Solo caminé. Maleta en mano. El bastón de George bajo el brazo. Y una certeza en el alma. No volvería a tocar esa puerta. A veces, no te echan de casa. Te sacan del corazón. Y eso, duele más que cualquier llave perdida. Esa noche no volví a casa de Clara. Ni siquiera sé por qué. Solo caminé. Empujaba la maleta, que sonaba a ruedas rotas sobre las baldosas. Tac, tac, tac. Como si mi vida entera chirriara. Las farolas daban una luz amarilla, cansada. La misma luz de las noches en que yo esperaba a Rachel en la adolescencia. Las mismas que encendía cuando Lisa no podía dormir y le inventaba cuentos. Pero esta vez, la calle estaba muda. Y yo. Invisible. Pasé por 3 portales. Nadie me miró. Un perro ladró desde una terraza, pero hasta su ladrido parecía lejano. Era extraño. Haber dado tanto. Y que ahora nadie preguntara si necesitaba algo. No sé cuánto tiempo caminé. Quizá 1 hora. Quizá más. Terminé en el parque antiguo. El que está al lado de la iglesia. Donde las madres llevan a sus nietos, y los hombres mayores juegan a las cartas bajo el olivo. Me senté en un banco frío. El mismo donde George me tomó la mano por primera vez después del cáncer. El mismo donde Lisa se subía al tobogán, gritando abuela mira como si el mundo se parara si yo no la veía. Cerré los ojos. Y vinieron las imágenes, una tras otra. Los cumpleaños de Rachel. Las noches de fiebre con Andrew, cuando me quedaba despierta contando los minutos entre medicamentos. Las veces que renuncié a comprarme un abrigo nuevo, para pagarle los libros de medicina. Los cheques sin firmar para ellos, porque confiaba. Las vacaciones canceladas con George. La clase de pintura que nunca tomé. Siempre pensé que ya habría tiempo para mí. Después. Cuando crecieran. Cuando se estabilizaran. Cuando me necesitaran menos. Pero ese después. Nunca llegó. Una ráfaga de aire movió las hojas. Y con ella, algo dentro de mí se quebró. No como una grieta. Sino como una cáscara que cae. Por primera vez, lo vi con claridad. No me echaron esta noche. Me habían estado empujando poco a poco durante años. Cada vez que mi opinión no contaba. Cada vez que gracia se volvía silencio. Cada vez que yo posponía mis sueños, por ellos. No fue una traición repentina.
Fue una acumulación. Un abandono a plazos. Y yo lo permití. Por amor. Por miedo. Por costumbre. Pero esta noche, en este banco, entendí algo. El amor no debe costar tanto. No si una termina vacía. No si duele más que sana. Miré mis manos. Arrugadas. Fuertes todavía. Con memoria. Han cocinado, limpiado, consolado, sostenido. ¿Y ahora? No merecen pintar. ¿No merecen sujetar un billete de tren para viajar por fin a Florencia, como soñé con George? Sentí algo parecido a la rabia. Pero no era rabia. Era despertar. Era darme cuenta. He vivido demasiado tiempo para seguir pidiendo permiso. Entonces, me levanté. No con prisa. No con dramatismo. Con una dignidad nueva. Callada. Pero poderosa. No sabía a dónde iba. Pero sí sabía algo. No volvería a regalarme a quien no me valora. No más. Caminé hasta casa de Clara, finalmente. Ella me abrió sin preguntar. Me dio una manta. Un té. Y un silencio cálido. Esa noche dormí con los ojos húmedos. Pero con el alma más liviana. Porque por primera vez, no soñé con que me pidieran perdón. Soñé con volver a vivir. Por mí. El dolor más grande no fue que me echaran. Fue darme cuenta de cuánto tiempo llevé viviendo fuera de mí misma. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los gorriones. Clara ya estaba en la cocina. Me ofreció una taza de café caliente con ambas manos, como si supiera que ese calor no era solo para los dedos, sino también para el alma. Duerma lo que necesite. Margaret, me dijo con una ternura serena. Aquí no hay prisa. No recordaba la última vez que alguien me había dicho eso. Aquí no hay prisa. Qué frase tan simple, y qué distinta a la que solían repetirme en casa. ¿Ya está lista la comida, mamá? ¿Podrías ir tú al banco? A mí no me da tiempo. Tú no trabajas, mamá. Tú puedes hacerlo con calma. No. Yo no tenía calma. Tenía carga. Y la llevaba en silencio. Después del desayuno, me senté en el sofá con mi cuaderno viejo entre las manos. Afuera. El viento movía las cortinas de lino de Clara con una suavidad casi maternal. Y en ese vaivén, los recuerdos empezaron a llegar. Cuando usted se vaya, mamá, queremos remodelar la cocina. Eso me lo dijo Becho hace unos 6 meses, mientras cortábamos verduras. Recuerdo que sonreí, creyendo que me estaba incluyendo en sus planes. No vi el subtexto. Cuando usted se vaya. No era un si se va. Ni un quizás más adelante. Era una frase disfrazada de un futuro sin mí. Otro día, Daniel, con su tono siempre educado pero distante, comentó mientras regaba las hortensias. Este jardín es muy grande para una persona mayor, ¿no cree? Yo me reí. Pero si las planté yo misma, y me encanta cuidarlas. Él hizo un gesto vago. Sin contestar, y se metió en la casa. No le di importancia. Pensé que era una simple observación. Ahora entiendo que no lo era. La mente de una madre es experta en justificar. Convertimos la frialdad en cansancio. La indiferencia en estrés. El menosprecio, en una mala racha pasajera. Pero el cuerpo sabe la verdad. Las noches sin dormir. Las lágrimas que caen sin hacer ruido. Las palabras que se quedan atoradas en la garganta. ¿Por qué? Ese día también recordé algo más. Un sobre marrón, ya algo arrugado por el tiempo. Con documentos que Andrew me pidió firmar hace años. Solo para fines fiscales, mamá. Para que no nos cobren tanto por la casa. Es algo temporal. No pierdes nada. Después lo corregimos. Andrew apenas empezaba su empresa. Tenía 29 años. Yo confiaba. Siempre quise ayudar. Firmé. Pero algo dentro de mí
quizás mi instinto más profundo, me impulsó a hacer una copia. La guardé entre los libros de George. Y, con los años, lo olvidé. Hasta hoy. Esa noche, al volver a casa de Clara, me puse a buscar. Y allí estaba. El papel. Amarillento, sí. Pero intacto. Con mi firma. Y con una nota al margen que decía: la titularidad se mantendrá a nombre de Margaret W., y se cede solo la administración temporal. Mi nombre seguía ahí. Mi derecho seguía intacto. Lo que creía perdido. Solo me lo habían escondido. Me manipularon con frases suaves. Con abrazos a medias. Con palabras como: mamá, tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Confía. No te preocupes, está en buenas manos. Pero no eran buenas manos. Eran manos hábiles, para tomar sin arrebatar. Para hacerme soltar, sin que yo me diera cuenta. Eso fue lo brillante. Y eso fue lo cruel. Me quedé un largo rato mirando ese papel. Y por primera vez en muchos años. No me sentí vieja. Me sentí capaz. Porque cuando algo te lo quitan, sientes rabia o resignación. Pero cuando descubres que nunca te lo quitaron, que aún lo tienes contigo, algo dentro de ti se enciende. Y se levanta. Ya no soy solo una madre echada. Soy una mujer que recuerda. Que guarda copias. Y que ahora está lista para hablar. No me derrotaron. Me distrajeron. Pero aún conservo la llave y la memoria. Volví al apartamento de la calle Oak una mañana gris. La misma calle donde solíamos caminar cogidos de la mano, George y yo, cuando la vida aún era una promesa. Ese piso había sido nuestra sala de estudio, luego un cuarto de huéspedes. Y en los últimos años, un lugar olvidado. Pero no para mí. Guardaba allí lo que nadie más valoraba. Papeles viejos, diarios, documentos con manchas de café. Trozos de historia que ya no cabían en casa. Pero que hoy podían devolverme lo que me arrebataron sin gritar. Las llaves aún colgaban del llavero de cerámica que hicimos en un taller de verano. Costó que giraran. El polvo de los años se notaba en cada rincón. Pero el olor seguía igual. Ese aroma a madera vieja y menta seca que George tanto amaba. Me quité el abrigo con lentitud. Me temblaban las manos. No de frío, sino de lo que estaba a punto de confirmar. Encendí la lámpara del escritorio. La luz era tenue, pero suficiente para encontrar lo que buscaba. Fui directa al armario de metal. Segundo cajón. Carpeta azul. La que George había etiquetado, privado Margaret. Dentro, los documentos estaban intactos. Escrituras. Pólizas. Copia del testamento. Y una nota. Su letra. Su pulso ya débil. Pero inconfundible. No firmes nada sin leer. Y nunca cedas el nombre, mi amor. Te lo prometí. George. Me senté. Necesité cerrar los ojos. Acaricié el borde del papel como si fuera su rostro. Como si pudiera decirle: lo guardé, George. Lo respeté. Aunque ellos no. Llamé a Jonathan Whittaker esa misma tarde. Abogado. Viejo amigo de George. Testigo de nuestra boda. Y de mis silencios. Tardó un par de segundos en reconocer mi voz. Margaret. ¿Eres tú? Sí. Jonathan. Necesito verte. Es urgente. Dime cuándo. Hoy. Estoy en la oficina hasta las 6. Te espero. Entré en su despacho a las 4:30. Me ofreció un té, como siempre hacía. Pero esta vez, no hablamos de trivialidades. Saqué la carpeta. Puse los documentos sobre la mesa. Uno por uno. Sin temblar. Quiero que los revises. Todo. Y que me digas la verdad. Él no hizo preguntas innecesarias.
Tomó los papeles, se puso las gafas, y empezó a leer. Durante varios minutos, solo se escuchaba el sonido de las hojas. Hasta que alzó la vista. Margaret, tú eres la única propietaria legal de la casa, y de este piso. Nada de lo que firmaste en su momento invalida eso. Los documentos que cediste eran administrativos. No tienen validez sobre la titularidad. Ni Rachel, ni Daniel, ni nadie más tiene derecho sobre tus bienes. Absolutamente ninguno. No supe si llorar o reír. Respiré hondo. La habitación se volvió más clara. Como si, de pronto, me devolvieran el aire. ¿Estás segura? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tan segura como que te conozco desde hace 30 años. Y más aún, añadió, George dejó instrucciones claras. Nunca quiso que tu nombre desapareciera de nada. Me levanté. No de golpe. Con lentitud. Como una mujer que vuelve a pararse sobre sus pies, no por orgullo, sino por memoria. Le estreché la mano a Jonathan. Me miró con respeto, con afecto. Pero también con un leve orgullo. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó. Voy a recuperar mi lugar. Sin gritos. Sin escándalo. Con ley. Y con dignidad. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo. Y una certeza en el pecho. No era solo dueña de una casa. Era dueña de mi historia. Y esta vez, la iba a escribir yo. No necesitaba permiso para recuperar lo que ya era mío. Solo necesitaba recordarlo. El mensaje llegó entrada la tarde, como llegan las cosas que uno ya no espera pero tampoco sorprenden. Era de Rachel. Breve, impersonal. Mamá. Daniel y yo creemos que lo mejor es hablar en persona. ¿Te parece mañana a las 10 en la pastelería de siempre? La pastelería de siempre. La de la esquina. Donde George siempre pedía té negro con miel, y Lisa se manchaba la nariz con nata de su pastel favorito. Aún olía a vainilla tibia, a infancia, y ahora, también a traición. Respondí con un simple de acuerdo. No por cortesía. Por cierre. Llegué puntual. Vestida con el abrigo gris perla que George me regaló en nuestro último aniversario. Ese que reservo para los días donde necesito recordarme quién soy. Elegí una mesa junto a la ventana. Traía mi cuaderno de cuero, mi carpeta azul, y una decisión que ya no pesaba. Ellos llegaron tarde. Daniel olía a colonia cara y a superioridad mal disimulada. Rachel llevaba el mismo gesto que aprendió cuando dejó de necesitar mis abrazos. Hola, mamá, dijo ella. Sonriendo solo con los labios. Gracias por venir, añadió Daniel, como si me hicieran un favor. Pidieron café. Yo ya tenía el mío. No hablé. Esperé. Y como era de esperar, fueron al grano. Mira. Mamá, dijo Rachel, sacando un sobremanila del bolso. Hemos estado revisando los papeles, y creemos que lo más ordenado sería formalizar el traspaso de la casa. Para evitar confusiones legales, añadió Daniel. Solo hay que firmar aquí. Pusieron el documento frente a mí. Un contrato de cesión voluntaria. Una copia burda, disfrazada de buena voluntad. No lo toqué. Ni siquiera lo miré. Solo saqué mi carpeta. La misma que llevé al despacho de Jonathan Whittaker. La coloqué sobre la mesa, cerrada. Pero visible. Ellos la vieron. No sabían lo que contenía. Y en ese silencio, ya estaban perdiendo. Después, saqué otra cosa. Mi talonario de cheques. Escribí uno. Con calma. Con firmeza. Y lo dejé en el centro de la mesa. Es para ustedes, dije sin levantar la voz. No es mucho, pero alcanza para un par de noches en un hotel decente. Hasta que encuentren otro techo. Rachel me miró como si no entendiera. Daniel abrió la boca, pero no encontró palabras. Entonces hablé. No con reproche. No con ira. Con la serenidad de quien ha despertado.
Durante años me hice pequeña para que ustedes pudieran crecer. Renuncié a cosas que ni siquiera se molestaron en preguntar. Pero esta vez, no renuncio a nada. Hice una pausa. No porque lo necesitara, sino porque las verdades importantes merecen aire. La casa es mía. Lo ha sido siempre. Legalmente. Y emocionalmente. Voy a recuperarla. Sin gritar. Sin escándalos. Pero con ley. Y con dignidad. Mamá, balbuceó Rachel, no entiendes cómo funciona esto. Rachel, la interrumpí, eres tú la que no ha entendido nada. Creíste que mi silencio era debilidad. Pero el silencio, hija mía. A veces es solo una madre esperando que sus hijos recapaciten. Hasta que se cansa de esperar. Daniel se incorporó de golpe. Movió la mesa. Su café tembló. Esto es absurdo, dijo. Estás actuando como una víctima. No, Daniel, respondí, mirándolo de frente. Estoy actuando como la dueña. Y ustedes, como lo que son. Invitados que olvidaron que eran invitados. Guardé mi cuaderno. Dejé el cheque. Y me levanté. Tienen 3 días. El lunes por la mañana volveré a casa. Espero no tener que cambiar de tono. Caminé hacia la puerta. Los dejé con su café sin tocar. Y con sus mentiras arrugadas entre las servilletas. Al salir, el aire frío me acarició las mejillas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Era aire de verdad. De ese que entra cuando dejas de callar. No grité. No amenacé. Solo dije la verdad, y eso fue suficiente para hacer temblar todo. Llegaron a las 10 en punto. La policía, el notario, y el abogado de familia. Con papeles. Con órdenes claras. Y sin drama. No hubo sirenas. Ni gritos. Solo pasos firmes en la entrada de la casa, la mía. Yo los esperaba a un lado. De pie. Con mi abrigo cerrado hasta el cuello y una carpeta entre las manos. La misma carpeta azul. El aire olía a tierra mojada y vergüenza. Rachel abrió la puerta. Aún en pijama. Los ojos hinchados. Como si no hubiera dormido. O como si supiera que ese sueño había terminado. ¿Qué está pasando? Balbuceó, buscando a alguien que le explicara lo obvio. El agente le mostró la orden. El abogado se presentó con cortesía. Why Jonathan, con voz serena, habló. Señora Rachel Wetmore, según la resolución judicial emitida con carácter urgente, se le notifica la restitución inmediata de la vivienda a su propietaria legal, la señora Margaret Wetmore. Dispone de 2 horas para recoger sus pertenencias. Rachel se quedó inmóvil. Como si el suelo se le hubiera deshecho bajo los pies. Esto es un malentendido, murmuró. Esta casa es nuestra. Daniel apareció detrás. Sin corbata. Con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No pueden hacer esto. No sin avisar. Se avisó, señor, respondió el agente con calma. Y no hubo respuesta. Pero nosotros vivimos aquí. De forma ilegítima, intervino Jonathan. La señora Whitmore nunca perdió su titularidad. Todo está en regla. Fue entonces cuando Melissa bajó las escaleras. Llevaba un albornoz elegante, maquillaje a medias. Miró a los presentes como si fueran una mancha en su alfombra cara. ¿Qué significa esto? Preguntó con voz cortante. Significa, dije yo. Al fin, que se acabó el teatro. Fue la primera vez que hablé. Y todos voltearon hacia mí. Melissa me miró con desprecio. Rachel, con algo más difícil de nombrar. No era solo rabia. Era miedo. Mamá, por favor. No lo hagas así. Así como, Rachel. ¿Con ley? ¿Con firmeza? ¿Con los mismos silencios que ustedes usaron para sacarme? Nadie respondió. Daniel caminó hacia mí.
intentando mantener la compostura. Esto no te conviene, Margaret. Va a hacer daño a todos. Lisa. Levanté una ceja. ¿Y pensar que vivir con mentiras no le hacía daño? Se quedó callado. Los vecinos empezaban a asomarse. Desde las ventanas, los balcones. Algunos disimulaban con escobas. Otros simplemente miraban sin vergüenza. Durante años. Había sido yo la que recogía paquetes para todos. La que cuidaba las plantas comunes. La que saludaba primero. Nadie habló. Nadie intervino. Pero tampoco hubo una sola voz que defendiera a Rachel. Ni una. Lisa apareció en la planta de arriba. Detrás del barandal. Callada. Con un peluche en las manos. Nuestros ojos se cruzaron. Y entonces Rachel se quebró. Gritó. Lloró. Se arrodilló en la alfombra del salón. Mamá, por favor. No me hagas esto. Su voz aguda. Desesperada. Lisa no pestañeaba. Por primera vez en su vida, veía a su madre derrumbarse. Sin filtros. Sin excusas. Yo respiré hondo. No por debilidad. Sino para sostener la templanza. Rachel, esto no te lo hago yo. Esto lo hicieron ustedes. Yo solo, he decidido no aceptarlo más. Los días siguientes, algo cambió en el vecindario. No de forma escandalosa. No con gritos. Sino con ese silencio espeso que se instala cuando la verdad ya no necesita explicarse. Rachel no volvió a la oficina ese lunes. Tampoco el martes. Su puesto como subdirectora en la fundación local, ese que siempre mencionaba con orgullo, fue suspendido temporalmente. Había quienes sabían. La historia del desalojo, aunque nadie la gritó, corría como humo por los pasillos. Una compañera suya, que solía invitarla a eventos de beneficencia. Dejó de responder sus mensajes. Otra, que siempre la defendía, le escribió. Rachel, no sé qué pasó realmente, pero si todo es cierto, necesito tomar distancia. No hubo titulares. No hubo castigo formal. Pero hubo algo peor. La mirada torcida de quienes antes la admiraban. Ya no era la madre entregada, ni la profesional brillante. Era la hija que echó a su madre a la calle. Daniel, por su parte, también sintió la grieta abrirse bajo sus pies. El estudio de arquitectura donde colaboraba decidió no renovar su contrato de asesoría. Oficialmente, fue por ajustes presupuestarios. Pero él mismo me lo dijo, sin saber que lo escuchaba desde el porche. No quieren líos, Margaret. Saben lo que hicimos. Sus antiguos amigos del club dejaron de invitarlo a las reuniones de los jueves. Ninguno lo confrontó. Simplemente, dejaron de contar con él. Un día, mientras paseaba por la plaza. Lo vi sentado solo en la terraza del café donde siempre reía con 3 o 4 más. Nadie se acercó. Nadie lo saludó. Solo el camarero le dejó la cuenta, sin mirarlo a los ojos. No me alegré. No lo deseé. Pero entendí que la vida, cuando la vives ignorando el daño que causas, te obliga tarde o temprano a mirar de frente lo que rompiste. No hay castigo más silencioso. Ni más justo. Que perder la confianza de quienes alguna vez te creyeron decente. Yo no levanté la voz. No envié cartas. No llamé a nadie. La verdad se había encargado sola de poner las cosas en su sitio. En menos de una hora, empezaron a empacar. Daniel no volvió a hablar. Melissa tiraba cosas en maletas sin mirar a nadie. Rachel se fue a su habitación y no salió más. Jonathan se acercó. ¿Quiere que le acompañe hasta dentro? No. Puedo entrar sola. A mi casa. Cruzando el umbral, sentí algo en el pecho. No era alegría. Era justicia. No abrí los brazos. No besé las paredes. Solo caminé hasta el salón. Y abrí las ventanas. Que entrara la luz.
Y el aire nuevo. Me senté en el sillón del salón. Ese que antes nadie usaba. Que ahora me abrazaba en su silencio. El aire entraba suave, sin urgencia. Como si también él entendiera que ya no había nada que forzar. Y entonces, una pregunta se instaló sin aviso. VY la Jimin con la, mamá, KI. VY min la I. No era tristeza. Era vértigo. Como mirar por primera vez desde un sitio alto que tú misma construiste. Sin darte cuenta. Durante años, fui mamá. Mamá que da. Mamá que espera. Mamá que resuelve. Mamá que calla. Pero ahora. No debía responder ningún mensaje. No debía justificar cada decisión. No debía cocinar por deber. Ni sonreír por compromiso. No era madre de nadie en ese instante. Ni esposa. Ni sombra de lo que fui. Solo era eso que siempre postergué. Margaret. Me llamo Margaret. Y eso, basta. El día que decidí volver, no fue para expulsarlos. Fue para dejar de expulsarme a mí misma. Los mensajes empezaron a llegar esa misma noche. Rachel fue la primera. Mamá. ¿Puedo hablar contigo a solas? No quiero pelear. Y poco después. Lisa no ha dormido. Me pregunta por ti. Por favor. No contesté. No por frialdad. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que no todo silencio es ausencia. A veces, el silencio es protección. Y no para ellos. Para una misma. A la mañana siguiente, fue Daniel quien llamó. 3 veces. No dejó mensaje. Solo esa insistencia seca que usan los que creen que merecen una respuesta. Aunque hayan callado cuando más importaba hablar. La tercera llamada sonó justo cuando yo limpiaba el marco de una foto antigua de George. Lo miré. Le sonreí. Y apagué el teléfono. No necesitaba más ruido. El viernes por la mañana. Encontré un sobre en el buzón. Manuscrito. Reconocí la letra de inmediato. Andrew. Mi hijo. Mi niño. El que se marchó lejos diciendo que era por trabajo, por oportunidades. ¿Pero qué? En el fondo, eligió la distancia cuando el silencio le resultó más cómodo que la verdad. Abrí la carta. Era breve. Mamá, me duele lo que pasó. No quise meterme, pero ahora veo que fue un error. Perdón por no estar. Perdón por no ser más claro. Te quiero. Siempre. La leí despacio. 2 veces. Luego la doblé con cuidado, y la guardé en el segundo cajón del escritorio. No por rencor. Sino porque hay palabras que, cuando llegan tarde, ya no cambian el camino de una mujer que aprendió a vivir sin esperar. Durante años, respondía a todo. Mensajes, reproches, caprichos. Indiferencias. Contesté incluso cuando lo único que quería era llorar. Justifiqué silencios. Apagué incendios que no eran míos. Intenté sostener lo insostenible. Solo por no romper la imagen de madre que siempre está. Pero esta vez, no. Esta vez, el silencio fue mi elección. No una herida. Una decisión. Porque responder habría sido volver a abrir una puerta que por fin cerré. Y no la cerré con rabia. La cerré con conciencia. No los odiaba. Y eso fue lo más liberador. No buscaba venganza. Ni castigos. Ni explicaciones. Solo quería recuperar algo que nunca debí perder. Mi lugar. Mi paz. Mi derecho a no justificarme más. Los vecinos, por supuesto, tenían algo que decir. El portero me saludaba con un respeto nuevo, casi incómodo. La señora del tercero empezó a traerme bollos caseros por si le apetecen con el té. Y la gente murmuraba más bajo. Como si ya no supieran en qué bando estaban. Algunos me preguntaban si estaba bien. Otros, con voz baja,
si pensaba reconciliarme. Yo sonreía. Con la boca cerrada. Porque hay heridas que ya no sangran. Pero que tampoco se explican. Una tarde. Mientras regaba el jardín, ese que decían que era demasiado grande para una señora mayor. Me detuve frente al rosal blanco. El que planté el día que nació Lisa. El que cuidé aunque nadie más lo mirara. Y entonces lo entendí. El perdón, a veces, no necesita palabras. No se anuncia. Se ejerce. Para mí, perdonar fue no responder. Fue no entrar en guerras que ya no me pertenecen. Fue dejar que cada uno se hiciera cargo de su propio eco. Yo ya había gritado demasiado en silencio. No me alejé por castigo. Me alejé porque, por fin, volví a mí. Y entendí que vivir pendiente de quien no te ve también es una forma de desaparecer. No sé si algún día hablaremos. No lo descarto. Pero si sucede, tendrá que ser desde otro lugar. No desde la hija que se cree con derecho. Ni desde el yerno que calcula afectos. Ni desde el hijo que elige callar para no incomodarse. Si sucede, será desde la verdad. O no será. Por ahora, solo quiero plantar flores. Poner música por las mañanas. Y seguir ordenando esta casa que, poco a poco, también ordena mi alma. Como si por fin me diera permiso de habitarme entera. No respondí por rabia. Respondí con silencio. Porque por fin entendí que no les debía más explicaciones. Volver a mi vida fue como entrar en una casa en penumbra y abrir, por fin, todas las ventanas. No de golpe. Una a una. Dejando que la luz entrara despacio. Como entra la esperanza cuando ya no se espera nada. Tenía 78 años. Y, por primera vez, no debía explicarle a nadie en qué gastaba mi dinero, mi tiempo o mi silencio. Por primera vez, me pertenecía. Un lunes por la mañana. Fui a ver el viejo local donde antes dábamos clases de alfabetización. Años atrás, era mi refugio cuando George enfermó. Un lugar con sillas gastadas. Paredes pálidas. Pero con algo que pocas casas tienen. Respeto. Las llaves aún estaban guardadas en la caja de costura. Las abrí temblando. Pero no de miedo. De emoción. El polvo cubría los estantes. Las pizarras estaban manchadas de tiza antigua. Pero la energía seguía ahí. La de mujeres que querían aprender. La de madres que nunca pudieron estudiar. La de abuelas que todavía tenían cosas que decir. Ese día decidí. No solo iba a recuperar mi espacio, sino a compartirlo con quienes, como yo, habían sido apartadas por callar demasiado tiempo. Abrí un taller gratuito para mujeres mayores. Empezamos con 5. Luego fueron 10. Ahora somos más de 30. Les enseñamos cosas simples. Como leer un contrato. Como proteger una pensión. Como decir no sin pedir disculpas. Cada clase empieza con una pregunta escrita en la pizarra. ¿Quién sabe qué es un usufructo vitalicio? Pregunté un martes. Mientras les pasaba unas hojas impresas. Se miraron entre ellas. Algunas negaron con la cabeza. Una levantó tímidamente la mano. ¿Es cuando prestas algo, pero sigues siendo dueño? Exactamente, dije sonriendo. Es como cuando tienes una casa, y aunque el título esté a nombre de otro, tú conservas el derecho a vivir en ella hasta el final de tus días. Un murmullo recorrió la sala. Algunas se enderezaron en sus sillas. Otras, anotaron con manos temblorosas. Una mujer al fondo susurró. Eso me lo hicieron firmar hace años, y no entendí nada. Otro día, escribí en letras grandes. Cláusula de cesión. ¿Qué sienten cuando leen eso en un papel legal? Pregunté. Miedo, dijo una. Vergüenza por no entender, dijo otra. Rabia, confesó la más callada. Ese día, aprendimos a leer párrafos que antes nos hacían sentir pequeñas.
palabra por palabra. Con pausas. Y sin pedir perdón por preguntar. También hay días más suaves. Donde solo hablamos de cómo decir no. Sin temblar. Sin justificar. Sin sonreír por obligación. Ese jueves, les propuse una frase. Hoy no puedo ayudarte. Porque hoy me estoy ayudando a mí. Se rieron al principio. Pero al final de la clase, cada una la escribió en una tarjeta. Y se la guardó en el bolsillo. Como un escudo nuevo. Pero lo más bonito es que cada clase termina con una taza de té. Y una ronda de frases que empiezan por: hoy me atreví a. Hoy aprendí que no es tarde para. Hoy, por fin. Entendí que no estoy sola. Lisa viene cada martes. No a estudiar. A ayudar. A escuchar. Me abrazó un día, sin decir palabra. Y me dejó una notita en la agenda. Abuela. Gracias por enseñarme que ser fuerte no es gritar, es quedarse. A los hijos, decidí no darles más explicaciones. Y tampoco, más dinero. Corté todas las cuentas compartidas. Saqué mi nombre de todo lo que ya no era mío. No lo hice con rabia. Lo hice con precisión. Como quien poda una planta para que vuelva a florecer. Vendí una de las propiedades que me quedaban, la del campo, donde solíamos pasar los veranos. Y con ese dinero creé un fondo. Mujeres que vuelven a ser ellas. Una iniciativa para apoyar a mujeres mayores que, como yo, fueron manipuladas, silenciadas o descartadas dentro de su propia familia. Ayudamos a pagar asesorías legales. A conseguir vivienda temporal. A acompañarlas en el proceso de volver a mirarse al espejo sin miedo. Ahora mi rutina es sencilla. Me levanto con el sol. Pongo la radio. Preparo café con canela, el que yo odiaba, pero a mí siempre me gustó. Y salgo al jardín a saludar a mis flores. No me responden. Pero florecen. Y eso basta. Después, voy al local. En el camino saludo a los vecinos. Algunos ya no bajan la mirada. Otros incluso me llaman señora Margaret con un respeto que nunca antes usaron. Por las tardes, cocino para mí. Sin prisas. Sin justificar ingredientes. Los fines de semana, me siento en el porche con Lisa. Hablamos de libros, de abuelas, de cicatrices invisibles. A veces escribimos juntas. Ella con lápiz. Yo con corazón. Y algunas noches, antes de dormir, me digo algo en voz baja. Gracias por no rendirte. No volví a ser madre como antes. Ni esposa. Ni cuidadora de todos. Volví a ser yo. Y no hay título más digno que ese. A los 78 años, no empecé de nuevo. Me reencontré. Con mi voz. Con mi paz. Con la mujer que siempre fui, debajo de todo lo que otros me pidieron ser. La oficina del abogado olía a madera antigua y a papel limpio. Era una sala tranquila, sin ruidos, sin interrupciones. Justo como mi vida ahora. Firmé con mano firme. La última hoja. La que autorizaba la transferencia completa de la venta de mi antigua casa al Fondo de Apoyo para Mujeres Mayores. No lo hice con tristeza. Lo hice con paz. Porque lo que antes fue un hogar lleno de silencio y sometimiento, ahora sería refugio para otras mujeres. Como yo. Como fuimos todas alguna vez. Una tarde. Mientras doblaba ropa en el salón, esa tarea simple que siempre me calmó el alma, escuché un sonido leve cerca de la puerta. Me acerqué, pero no vi a nadie. Solo una hoja de papel, asomando por debajo. La levanté con cuidado. Era un dibujo. Trazos en lápiz de color. Un parque, un banco, una mujer sentada con un libro y una niña al lado. Sonriendo con coletas mal hechas. Sobre la esquina, en letras grandes y torcidas, decía: Abuela, ¿por qué no viniste más? Y abajo, más pequeño, casi con vergüenza: Te extraño. Lisa.
Me senté en el sofá, la hoja temblando entre mis dedos. No lloré enseguida. Primero vino la imagen de sus manitas dejándolo rápido, mirando hacia los lados, corriendo antes de que alguien la viera. Después, la voz de Rachel diciendo que no era momento, que Lisa estaba en su cuarto, como si una abuela pudiera archivarse como un mueble viejo. Y entonces, sí. Lloré. Pero no por tristeza. Lloré porque esa hoja decía más que cualquier disculpa. Porque, en medio de tanto silencio, alguien aún me estaba buscando. Doblé el dibujo con cuidado. Lo guardé entre las páginas de mi cuaderno viejo, donde ahora anoto todo lo que sí quiero recordar. Y esa noche, mientras me preparaba una taza de té, dije en voz baja. No me fui, Lisa. Solo estaba aprendiendo a volver, desde mí. En el bolso llevaba una manta. Vieja, sí. Pero viva. La había cosido yo misma con pedacitos de ropa que Lisa usó de niña. Una camiseta con ositos. Una falda con flores bordadas, un pañuelo que solía llevar en la cabeza cuando jugábamos a los piratas. Cada pedazo era una caricia. Un recuerdo suave. Un hilo que no se rompe aunque los vínculos cambien. La doblé con cuidado y la dejé sobre mis piernas mientras el abogado me ofrecía un té. Rechacé el azúcar. Ahora me gusta sentir el sabor real de las cosas. Al salir, me detuve un momento en la sala de espera. Saqué del bolso una foto. Lisa, a los 5 años. Sonreía sin dientes. Con 2 trenzas mal hechas y los zapatos al revés. La miré como quien mira un lugar sagrado. No por nostalgia. Por gratitud. Porque amar a un nieto no siempre significa estar presente en todo. A veces, significa enseñarle que también se puede decir no. Que la dignidad no se negocia, ni siquiera en nombre del amor. Crucé la calle con paso lento. La tarde estaba tibia. El cielo. Despejado. Me senté en un banco del parque, la manta aún conmigo. Un niño pasó en bicicleta y me saludó. Le sonreí. Y por dentro, me dije, estoy bien. Ya no espero llamadas. Ni cartas. Ni perdones. Mi vida ya no gira alrededor de lo que me faltó. Ahora gira alrededor de lo que decidí construir con lo que me quedó. Flores. Libros. Tarde sin culpa. Té sin azúcar. Silencios que no duelen. Ellos me recordarán. Pero no por lo que di sin medida. Me recordarán porque, por primera vez en la vida, me atreví a decir, no. Sobre la mesa del comedor, junto a una taza de té de manzanilla, encontré una pequeña tarjeta con letras doradas. Te espero en mi cumple, abuela. Habrá pastel y bailes. Con amor, Lisa. Era la primera invitación formal que recibía en mucho tiempo. No un mensaje improvisado. No un si quieres, pasa. Un lugar reservado. Una silla pensada para mí. Sentí el corazón dar un pequeño salto. No por expectativas. Sino porque, sin darme cuenta, llevaba años sin que alguien me hiciera un lugar, con intención. Sostuve la tarjeta entre las manos. Era simple. Dibujos infantiles, letras torcidas. Y al fondo, una línea escrita con rotulador fucsia. Habrá pastel y bailes. Me detuve en esa frase. Pastel y bailes. Algo se movió en mí. George solía decirlo cuando la vida dolía. Cuando las quimioterapias lo dejaban sin aliento. Cuando yo quería rendirme en silencio. Baila aunque duela, Maggie, me susurraba. Baila, aunque sea con lágrimas. Recordé nuestros pasos torpes en la cocina. La radio sonando bajito. Mis pantuflas manchadas de harina. Y su mano en mi espalda, guiándome sin prisa. Ahora. No quedaba música. No quedaba George. Pero quedaba eso. El permiso de bailar. A pesar de todo. O quizás, precisamente por todo. Miré la tarjeta otra vez. Y, sin darme cuenta, sonreí.
Tal vez sí, murmuré. Tal vez baile otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una mesa sin pedirme nada a cambio? No supe responderme. Pero ese silencio dijo más que cualquier recuerdo. La fiesta era en la casa de Melissa y Andrew. Nada lujoso. Globos blancos y lilas. Música suave. Un jardín pequeño decorado con dibujos hechos por Lisa. Rachel estaba allí. De pie, con las manos juntas. Los ojos bajos, pero sinceros. Cuando me vio, se acercó despacio. Sin palabras grandes. Solo con verdad. Mamá, lo siento. Por todo. Yo no contesté con reproche. Solo le tomé las manos. Las mismas manos que un día empujaron la puerta para cerrarla. Hoy, la volvían a abrir. Estás aquí. Eso ya es mucho, le dije. Daniel no estaba. Rachel tampoco lo mencionó. No hizo falta. Andrew, nervioso, me ofreció una copa con vino dulce. Melissa se acercó con una bandeja de croquetas hechas por ella misma. Todo era sencillo. Y, por primera vez, sincero. En la cocina, todos ayudaban. Andrew cortaba tomates. Melissa removía la salsa. Rachel preparaba los platos. Y Lisa. Lisa bailaba en calcetines por el pasillo, inventando una coreografía entre risas. Apagué las velas con Lisa. Ella pidió un deseo. Yo, también. Uno callado, sin testigos. El pastel se inclinó un poco al servirlo. Nos reímos como niñas. Una madre del colegio se acercó y preguntó. ¿Su hija? No, respondí, sonriendo. Es mi nieta. Pero ahora mismo. Es mi faro más brillante. No me ofrecieron quedarme a dormir. Ni mudarme. Ni ocupar un espacio que no me corresponde. Me ofrecieron algo más valioso. Una silla. Un plato. Una risa compartida. Cuando salí, Rachel me acompañó hasta la puerta. Me dio un beso en la mejilla. No pidió perdón otra vez. Solo me miró como quien por fin ve. En el coche. Abrí la ventana. El aire de la tarde era fresco. El mismo que un día me recibió con dolor. Hoy me abrazaba con alivio. Y mientras el paisaje pasaba, supe que ya no necesitaba vivir con nadie. Solo quería eso. Ser parte. Sin peso. Sin pena. No vivo con ellos. Pero esta noche me senté a la mesa. Y por primera vez, no como carga. Sino como quien fue recordada. Y eso, basta. Aunque fue herida, olvidada y expulsada del hogar que ella misma construyó, Margaret eligió sanar sin rencor. No levantó la voz. No buscó venganza. Se levantó con ley, con dignidad. Y con amor propio. Este relato transmite un mensaje profundamente esperanzador. A cualquier edad, una mujer puede comenzar de nuevo. Puede reconstruirse desde el dolor, con ternura. Respeto y coraje silencioso. Porque a veces, lo que más cura no es volver. Sino que te inviten, sinceramente, a quedarte un rato. Y con eso, el alma florece. Si esta historia le conmovió, no se vaya en silencio. Aquí, cada historia nace de una herida real. Pero también de una esperanza que aún respira. Suscríbase al canal. Porque cada día contamos relatos de madres, abuelas y mujeres invisibles. Que un día, como usted, decidieron no callar más. Y si conoce a alguien que merece ser recordada, déjenos un comentario. Porque este canal no es solo para ver. Es para contar. Active la campanita. Porque mañana mismo puede llegar la historia más dura. La más luminosa. O, quién sabe, la más parecida a la suya. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores. Y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.